Bueno, lo dijimos, ¿no? Íbamos a abordar principalmente en este programa lo del caso Perazzi. Ayer se conoció la sentencia y generó honda polémica, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos esperaban quizás no el máximo de la pena pedida por la querella, pero sí alguna condena ejemplar, ¿no? Respecto a este caso que tiene tanto tiempo sin resolverse. Bueno, para el caso estamos aquí con los abogados, José Ferrara y Alejandro Canigli, abogados de la familia Perazzi, que han tenido la deferencia de acercarse aquí a los estudios de FM Vox. ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por invitarnos. Buen día a Antonio y toda la audiencia. Bueno, estimo que perplejos por la resolución de este caso. ¿Por qué? Porque, a ver, no es como otros casos, desconozco bien la cuestión técnica, pero me parecía que no era como otros casos donde podía estar en debate, ¿no? El tema, o estaba medio difuso. Aquí creo que, al menos a nivel societario, la gente sabía que los acusados eran responsables. Sí, un término perplejo puede serlo, o sea, no tenemos un calificativo como para adoptar en esta resolución, pero sí una gran tristeza porque nunca pensábamos que nuevamente no le íbamos a poder dar respuesta nosotros como parte querellante y a la familia Perazzi, mucho menos pensábamos que no le iba a dar respuesta a la jurisdicción. Estaba bien, decía vos, Antonio, digamos, de qué es lo que se esperaba, digamos, había dos, obviamente, posiciones contradictorias, una la de la Fiscalía y la nuestra, y otra la de la defensa. Pero bueno, nosotros estábamos convencidos de que había quedado demostrado, con pruebas concluyentes, de que habíamos arribado a la culpabilidad y a la participación de cada uno de los imputados en el hecho de la desaparición y muerte de Paula Perazzi y de su hijo por nacer. Pero bueno, evidentemente los jueces entendieron, fueron 3 jueces, entendieron, si bien, digamos, obviamente la presidenta del tribunal, que fue unánime su presidencia, porque a veces alternan, pero en este caso fue solamente la doctora Astrólogo desde el comienzo. Griselda Astrólogo desde el comienzo del juicio comenzó como presidente y terminó como presidente, y bueno, y ayer también las vimos en medios locales, más precisamente Canal 3, haciendo una nota con posterioridad al fallo. Nos llamó la atención. Ahora, ¿el argumento cuál es? El argumento, ¿no? No hay pruebas. El argumento, sí, no Indubio tenemos... pro reo sería. Sí, en caso de duda se asuelve al reo, es el principio constitucional que tenemos, en ese principio se fundó. No tenemos demasiados fundamentos, vamos a tener que esperar 10 días para esos fundamentos. Algunas cuestiones ya adelantó con una llamativa, digamos, con un llamativo prólogo que hizo previo al fallo, no sé dirigido a quién, pero bueno, lo hizo. Ayer algo complementó en los medios, más precisamente, como te dije anteriormente, en Canal 3, le hizo una nota a Lotuf, pero bueno, habrá que esperar 10 días para comprender bien en qué se basa esa duda que determina la solución de todos los imputados. Es más, en el resolutorio se preocupó más en tratar de explicar algunas cuestiones que no logramos entender, y se olvidó de nombrar a 2 de los imputados. Se olvidó de nombrar a Mirta Runiski, que era la que estaba enrostrada como haber producido el aborto a Paula Perazzi, y de Antonio Díaz, que era el chofer de Gabriel Estrumia. Ni siquiera lo nombró, obviamente, como todos supusimos que también salió suelto de culpa y cargo, porque después dijo ordenar la inmediata libertad de todos los imputados, pero digamos, ni siquiera nombró a esos dos justiciables, digamos, si le podemos decir de alguna forma. Claro. No obstante, Alejandro, dijo la jueza que entendía el dolor de la familia, ¿no? Hacia el final, de alguna manera, como exculpándose de la situación, como que entendía el dolor de la familia y de la lucha que habían llevado adelante. Ahora, en este caso, como en otros, quizás hasta antes que incluso la justicia dé su veredicto, ya para la sociedad había una idea de cómo debía definirse el juicio. O sea,
veía a estas personas como culpables y pensaba que había profundas ligaciones con el poder, ¿no? Como se presume. ¿Cómo se llaman estos casos desde el derecho? ¿Cómo se denomina este tipo de situaciones donde ya prácticamente para la sociedad son culpables los que estaban imputados? Sí, si bien es cierto lo que vos manifestás, también quiero destacar que durante el juicio, tanto desde la Fiscalía como desde la querella, entendemos que se ha logrado destruir el estado de inocencia de los acusados, se ha logrado construir una serie de elementos probatorios que entendemos que eran más que suficientes para arribar a una condena, lo cual la resolución de ayer nos sorprende porque la jueza habla de una serie de relatos que, según lo que expresa el tribunal, no alcanzarían para una condena, como lo solicitó la Fiscalía y la querella. También habla de deficiencias en la investigación. La verdad que es cierto, hubo deficiencia de la investigación, pero hay que tener en cuenta que están acusados los investigadores. Hay 5 policías que fueron los que iniciaron la investigación, que terminaron siendo acusados en un juicio oral y público, con lo cual, lógicamente que hay deficiencias generadas por la sustracción de pruebas y el encubrimiento por el cual fueron imputados y acusados estos policías. Uh-huh. No compartimos el criterio del tribunal, algo adelantó José, estamos esperando los fundamentos para ver cómo fundar una posible apelación. Pero la familia va a apelar. Esto está... Sí, no, eso está descartado, solamente tenemos que esperar los fundamentos porque la apelación es en función de los fundamentos. Pero ¿Y el tiempo cuánto es? 10 días tienen para entregar los fundamentos, hacer mención a los fundamentos, y después nosotros a partir de ahí tenemos el plazo también como para preparar la apelación, expresar los agravios en función de los fundamentos, y bueno, van a ser contestados los agravios por la defensa y después va a entrar en un mecanismo de admisibilidad. Si es admitido y pasa el filtro de admisibilidad, se eleva a la Cámara de Apelaciones. Ahí vamos a ver quiénes son los jueces que pueden llegar a intervenir. Esto también es importante saberlo, o sea, acá hubo ya varias intervenciones de la Cámara, varios jueces, en las cuales no van a poder volver a intervenir esos jueces. No olvidemos que acá intervino el doctor Carbone, en muchísimas de las resoluciones, intervino el doctor Jaudet, intervino el doctor Acosta, y me estoy olvidando de algún otro, creo que no sé si no intervino también en algún momento el doctor Mascali, pero la verdad que no me acuerdo. Eso también es un dato revelador. Acá se ha llegado al juicio con intervenciones de la Cámara en muchísimas ocasiones, avalando la posición de la Fiscalía y de la querella, y también ha intervenido la Corte Suprema de Justicia en esto. No nos olvidemos también de eso. O sea que bueno, veremos cuáles son los fundamentos de la doctora astrólogo. Igual me sorprende algunas cuestiones que se han manifestado. Llegué a escuchar en el día de ayer que ella dijo que no se había probado el crimen. Digamos, si era un miedo que a nosotros nos inundaba en esta resolución, pero que era una cuestión, digamos, si se quiere, ideológica, si se le puede poner un tinte al concepto, y parte de los alegatos de clausura era eso, es que Perazzi no se podía ir de ese juicio sin saber qué había pasado con su hija y sin conocer que, como lo sabemos, había responsables por ese suceso. Claro. Bueno, nos fuimos ahora, perdoná que sí. Realmente de escuchar de la jueza, de la presidenta del tribunal, que no sabemos si hay crimen, digamos, nos inunda el dolor y bueno, la desazón, y nunca esperábamos un concepto de esa índole, sobre todo de un magistrado. Ahora, si fueron absueltos, el tiempo que estuvieron en prisión, ¿habrá que resarcirlo? Si esto continúa de esta manera, ¿cómo sería legalmente? Mira, tuvieron varios años en prisión. Tuvieron casi 4 años de prisión. Claro. En cuanto a las prisiones preventivas, yo tengo una posición tomada fuera del caso Perazzi. Yo también soy defensor en muchísima causa y considero que la provincia de Santa Fe tiene una gran deuda con la justicia, tiene una enorme deuda en lo que concierne a la prisión preventiva. Me parece es una aberración que una persona
Sin sentencia firme. Sin sentencia firme esté en prisión preventiva casi 4 años. Claro. Ayer también escuché... Sí, si es que no corre riesgo de evadirse, ¿no? Claro, digamos, la fundamentación principal es que la prisión preventiva es con el que hacen, digamos, hay elementos que presume obviamente la apariencia de responsabilidad sobre el delito, un delito determinado, y a su vez para asegurarse de la producción del juicio. Salvando esa diferencia que nosotros tenemos y que hemos hecho muchísimas presentaciones sobre lo mismo, también escuché decir a la autora astrólogo, dice esto viene del sistema viejo, eso pasaba anteriormente. Si bien no me quiero ir del tema Perazzi, porque es el tema, recordemos que fue una causa de las últimas del viejo sistema. Claro, fue una causa no de la última, pero sí que, digamos, o sea, esta causa data del 2011. Claro, el nuevo sistema comienza en el 2014. Sí. Pero, digamos, tenía un sistema mixto. Pero escuchar a la doctora astróloga que dice, ahora no pasa, ahora pasa y peor todavía. Nosotros en la provincia de Santa Fe estamos teniendo los juicios de oral y público que tenemos, que son muy pocos. Los pocos que tenemos son con vencimiento de prisión preventiva. O sea, esa apreciación del autor astrólogo está muy lejos de la realidad. Más allá de eso, y volviendo a la pregunta, el Estado no debería resarcir porque obviamente pasó todos los filtros de admisibilidad de esas prisiones preventivas y te vuelvo a insistir, fue avalada, hay resoluciones de Cámara sistemáticamente que fue avalando. Y otra cuestión importante a resaltar de esto, nosotros habíamos presentado acusación, y lo dijo ayer el doctor Trota, en el 2015. Esto llega al juicio en el 2019 por una dilación sistemática de la defensa. Antes de llegar al juicio, tuvimos 200 audiencias en la cual se discutió, muchas de ellas en forma reiterativas, algunos pedidos de morigeraciones. Pero bueno, evidentemente es una deuda que tiene Santa Fe. Considero que es aberrante que alguien tenga que esperar 4 años para tener un juicio. Eso es repito porque vale la pena resaltarlo, no podemos tolerar que en la provincia de Santa Fe los juicios que estemos transitando, incluso lo que estamos transitando en la fecha, son siempre con vencimiento de prisiones preventivas. Y no estamos hablando de los vencimientos de 2 años, que es lo que establece nuestro ordenamiento, sino de prórroga de 3 años, y siempre y casi siempre son posteriores a las prórrogas de 3 años. O sea que eso es algo a tener en cuenta y algo a tratar de reparar en los años venideros. Ahora vamos a volver en un momento y vamos a hablar de cómo se desarrolló el juicio. Pero ahora vamos con el deporte, Facundo.